¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Pues bueno, quiero darles la bienvenida al inicio de esta serie de estudios de discipulado para nuevos creyentes. En esta ocasión vamos a empezar a estudiar el módulo 1, el tema 1 que se llama la salvación. Te pido de favor que tengas a tu mano, que tengas a la mano la Biblia, que tengas las notas, si ya solicitaste las notas impresas, para que tú vayas siguiéndonos, para que vayas respondiendo también allí a las diferentes preguntas que estamos planteando. Y si no has solicitado el material, yo te invito a que lo hagas, y si no planeas hacerlo, no hay ningún problema, yo te invito a que tomes tu cuaderno, que tomes un lápiz, una pluma, porque es importante que tú tengas un registro de lo que vas a estudiar, porque en el futuro tú vas a poder utilizarlo para compartirlo en tu iglesia, para discipular a alguna persona, o incluso para compartir tu fe también con alguien en particular. Insisto, el módulo 1, tema 1, se llama la salvación. Y la estructura de cada uno de los temas es idéntico. Voy a estar desarrollándolo a través de diferentes puntos con el propósito de que ustedes, hermanos, puedan irme siguiendo. Punto número 1. Quiero hablar acerca de la condición espiritual del hombre. Déjenme decirles, hermanos, que una de las cosas más importantes que la Biblia enseña es acerca del pecado. Y es que saben una cosa, hermanos, la Biblia nos habla no solamente acerca del pecado, sino que nos habla también acerca de sus consecuencias. Si estuviéramos estudiando un tema general como fuera la Biblia, diríamos que el personaje central de la Biblia es el Señor Jesucristo. Definitivamente eso es muy importante. Pero el Señor Jesucristo vino al mundo precisamente para cumplir con un gran propósito, y ese propósito se derivó de una situación muy delicada y muy grave en el ser humano, que es el pecado. Por eso es que insisto, una de las cosas más importantes que enseña la Biblia es acerca del pecado. Y quiero que veamos varias cosas. Número 1, quiero que veamos en la palabra de Dios cuántas personas pecadoras hay en el mundo. Dice el libro de Eclesiastés capítulo 7 versículo 20 y Romanos capítulo 3 versículo 23 lo siguiente. Este pasaje de la Biblia, el libro de Eclesiastés capítulo 7 versículo 20 nos dice así: ciertamente no hay hombre justo sobre la tierra que haga bien y nunca peque. Muchas veces nosotros pensamos, he tenido la oportunidad de platicar con algunas personas que me dicen, ¿sabes una cosa, Germán? Yo no soy pecador, yo soy una buena persona. Yo no soy un buen esposo, un buen padre, un buen hijo, un buen ciudadano, un buen empleado. Yo no fumo, no bebo, no consumo drogas, no le pego a mi esposa, no maltrato a mis hijos. Así que yo soy un buen ser humano, soy una buena persona, yo no peco. La palabra de Dios, sin embargo, dice, ciertamente no hay hombre justo sobre la tierra que haga bien y nunca peque. Y Romanos capítulo 3, versículo 23, hermanos, dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabes una cosa? Nosotros podemos pensar en la persona más buena del mundo. Yo he predicado con personas que me dicen, es que el Papa es santo porque él no peca, es el Santo Padre. Para los budistas, el Dalai Lama es el santo también. Y para muchas religiones, sus jerarcas, sus hombres o incluso mujeres que fungen como cabeza principal de estas iglesias, de esos movimientos, son personas santas que han alcanzado un grado de elevación del que ellos consideran que ya no pecan. Pero lo que la palabra de Dios dice es que en este mundo no hay una persona tan justa que sea incapaz de pecar jamás. Y también este pasaje de la Biblia, en el libro de Romanos capítulo 3 que acabamos de leer, hermanos, nos dice que el pecado tiene una consecuencia. Así que lo primero que yo quiero dejar asentado, determinado en este momento, es que todas las personas en el mundo somos pecadores. Ninguno hay que no peque. Ahora bien, ¿qué es pecado? Pecado es una palabra en la Biblia que significa fallar en el blanco. Esto implica que el hombre falla en hacer con sus hechos la voluntad de Dios. Si en alguna ocasión tú has observado en la televisión este deporte que es tiro al blanco, te habrás dado cuenta que el arquero debe de estirar su instrumento de tal manera que quede tenso, que la flecha esté lista, con el propósito de que pueda viajar en el aire, llegar a ese círculo en el que tiene dibujados varios círculos y un centro, y dar en el blanco implica que la flecha se incruste literalmente en la parte central. Hay ocasiones, por ejemplo, en que la flecha no solamente no da en el blanco, sino que por más intentos que hagas, va a cruzar ese blanco. Y entonces dice, ha errado en todos sus tiros. El ser humano, por muy bueno que sea, se equivoca, falla en hacer con sus hechos lo que está dentro de la voluntad de Dios. Y es que, sabes, aunque una persona se considere muy buena o muy justa, todos somos pecadores.
No solamente porque hemos nacido. Los seres humanos somos pecadores porque nacimos en pecado. Heredamos de nuestros padres hasta llegar a Adán la naturaleza pecaminosa, y por eso es que desde pequeños tenemos la tendencia a golpear, a mentir, a insultar, a desobedecer, a ser rebeldes. Somos pecadores porque además hemos practicado el pecado. Porque todos en algún momento de nuestra vida hemos dicho una mentira. Eso es pecado. Hemos tenido un mal pensamiento, hemos dicho una mala palabra o una grosería, como se dice aquí en México. Hemos sido rebeldes en algún momento con nuestros padres. Nos hemos robado un clip, nos hemos robado a lo mejor un peso del monedero de nuestra madre. Hemos deseado a lo mejor de manera rápida y momentánea el mal para alguna persona, qué sé yo. Algunos más, otros menos, pero la palabra de Dios dice: ciertamente no hay hombre justo sobre la tierra que haga bien y nunca peque. Todos somos pecadores. El problema del pecado, hermanos y hermanas, es que tiene consecuencias muy graves, muy serias. La palabra de Dios en el libro de Génesis nos dice algo. Dios dijo que traería muerte. Dice el libro de Génesis, te invito a que me acompañes al libro de Génesis capítulo 2, versículo 17, donde Jehová el Señor está hablando con el primer hombre, con Adán. Génesis capítulo 2, versículo 17, y está diciendo lo siguiente: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios dijo que traería muerte. La muerte implica separación. Eso ocurrió entre Dios y el hombre debido al pecado. ¿Sabes una cosa, hermano? Normalmente nosotros, cuando decimos que alguien muere, nos imaginamos una cosa: ya no lo vamos a ver, ya no está con nosotros. Eso es muerte. Pero muerte también en la Biblia, o primariamente en la Biblia, la palabra muerte significa separación. Cuando Jehová el Señor en Génesis capítulo 2, hablando con el hombre, le dice: el día que tú comas, el día que tú desobedezcas, ciertamente morirás. Lo que él está diciendo es: el día que tú hagas eso, la comunión estrecha, la relación que tú y yo tenemos hasta este momento, se va a ver separada. Se va a abrir un abismo entre tú y yo, un abismo del cual tú no vas a poder recuperarte, no vas a poder saltarlo. Va a haber una separación. Nuestra comunión como tal ya no va a existir. Y esa muerte en la palabra de Dios se define de dos formas, o significa dos cosas. Génesis capítulo 5, versículo 5. Ya estás en el libro de Génesis. Vamos a ver el capítulo 5, versículo 5, y vamos a observar lo que dice allí. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Primero que nada significa muerte física, pero también significa muerte espiritual. O primero que nada significa muerte espiritual, y como consecuencia de la muerte espiritual hablamos de muerte física también. Vamos a Efesios capítulo 2, versículos 1 y versículo 5. Y una vez que hayamos leído este pasaje de la Escritura, quiero comentarte algunas cosas. Dice así la palabra de Dios en Efesios capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y añade en el versículo 5: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Por qué el ser humano muere? Bueno, muere porque está enfermo, muere porque tuvo algún accidente, muere por una serie de circunstancias que nosotros podíamos nombrar ahorita. Pero la realidad es que ninguna de esas son las razones principales por las cuales el ser humano muere. El hombre muere porque está separado de Dios. El hombre muere porque pecó delante de Dios y la paga del pecado es muerte. El hombre muere porque se separó de Dios, murió primeramente espiritualmente delante de Dios, y como consecuencia de esa separación, de no estar unido a Dios, de quien provenía su vida, quien daba la vida, quien era su sustento, entonces él viene a morir físicamente. Las personas no mueren, no morimos porque Dios es malo o porque Dios es injusto. Hay muchas personas que reniegan contra Dios, incluso creyentes.
Porque se murió su padre, se murió su madre, se murió su hijo pequeño, se murió su bebé, se murió su abuelita, se murió su amigo. Y nos quejamos en contra de Dios. La realidad es que la palabra de Dios dice que Adán vivió más de 900 años, pero al final de cuentas murió. El capítulo 5 del libro de Génesis es considerado uno de los capítulos más tristes en la historia de la humanidad, porque nos damos cuenta que no importa la cantidad de años. ¿Qué darías tú, hermano, por vivir 200 años, 300 años, 400 años, 500 años, 900 años? Podríamos hacerlo hoy, pero al final de todo, la muerte vendría. ¿Sabes una cosa? Y eso es por el pecado. El ser humano muere porque es pecador. Dios no quiso eso al principio, pero el hombre lo trajo hacia sí mismo. ¿Cuántas personas pecadoras hay en el mundo? Ninguna. Todos somos pecadores y el pecado tiene o tuvo consecuencias desde un principio: muerte espiritual y muerte física. 2. El pecado no permite que el hombre entre a la gloria de Dios. Porque Romanos capítulo 3, versículo 23 dice que estamos incapacitados, estamos destituidos de la gloria de Dios. Lo leímos hace un momento. Lamentablemente hoy en día la gente, cuando conoce a algún amigo, algún hermano y se muere, se expresan de diferentes maneras. Descanse en paz. Ya está el mejor lugar. Que la gloria de Dios está descansando. Estas y algunas otras expresiones las utilizamos, hermanos, con el propósito de traer consuelo a la vida de las personas. Sin embargo, ¿saben, hermanos? La realidad es que todo esto es una mentira, a menos que esa persona haya solucionado su problema principal en vida, y ese problema es el pecado. Hay personas que tienen problemas económicos, problemas de salud, problemas laborales, problemas conyugales, problemas con los hijos, problemas emocionales, problemas de diferente índole, y nos quejamos pensando que son grandes problemas. Pero en realidad el problema más grande que los seres humanos tenemos es el pecado. Y el pecado hace que una persona, cuando muera, esté destituida, esté incapacitada de entrar a la gloria de Dios. ¿Qué pasa entonces con una persona cuando muere? Punto número 3. El pecado hace que cuando el hombre muera, su espíritu vaya al infierno. Mateo capítulo 10, versículo 28 nos habla de esto. Este es un tema que muchas veces las personas se niegan a creer o a estudiar, porque piensan que como Dios es un Dios de amor, o un Dios de gracia o de misericordia, Él no va a mandar al castigo a las personas. Pero la realidad es que no es así. La palabra de Dios nos habla de un lugar muy duro, muy difícil, que se llama infierno. En Mateo capítulo 10, versículo 28, la palabra de Dios dice así: y no temáis a los que matan el cuerpo, dice el Señor Jesucristo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y la palabra destruir no significa desaparecer, significa entregar a la miseria. El Señor Jesús dice que no tengas miedo de quien puede matar tu cuerpo, tu espíritu no lo puede matar, porque la vida no termina con la muerte. La muerte solamente es un paso a la eternidad en el cielo o a la eternidad en el infierno. Hablemos un poquito acerca de esto. Quiero que consideremos 3 pasajes de la Biblia. Inciso A. Quiero que veamos que Jesucristo dijo que es un lugar de condenación. Mateo capítulo 23, versículo 33. ¿Sabías, hermano, que en el Nuevo Testamento la palabra infierno se menciona por lo menos una docena de veces y que casi todas ellas provienen de labios del Señor Jesucristo? Hoy en día hay religiones que niegan la existencia del infierno. Los testigos de Jehová dicen que el infierno no existe. En cierta ocasión, Juan Pablo II dijo que el infierno no existía, que no era real, pero la palabra de Dios dice que sí, que es real, y el Señor Jesucristo lo describió muy claramente en su palabra. Mateo capítulo 23, versículo 33 dice lo siguiente: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno?
El infierno es un lugar de condenación, es un lugar de sufrimiento. Imagínate que una persona cometió un delito, está delante del juez y le dice: estás condenado a 1 año de prisión, a 10 años, a 5 años. ¿Qué hace esa persona que escucha que está condenado? ¡Ah, bravo, bravo, qué bueno! Va con su familia y la abraza y está contento. No. Se entristece, llora, se desespera, grita: no, ¿por qué? No es justo. Aunque él sabe que cometió un delito. ¿Por qué se lamenta? Porque sabe que vivir en la cárcel, que recibir su condenación, es algo muy duro, muy difícil. El infierno es un lugar de condenación. La palabra infierno que usa el Nuevo Testamento es la palabra Gehenna. Y quiero que escuchen lo siguiente, hermano. En tiempos de Jesucristo existía un lugar que en griego era llamado Gehenna, que hoy se traduce como infierno. Allí se quemaba la basura de Jerusalén y siempre estaba encendido. Con ese ejemplo les enseñó Jesús a las personas de su tiempo que así había un lugar eterno a donde el hombre iría a sufrir eternamente. Quiero que veas Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Dice la palabra de Dios: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Imagínate que Jerusalén tenía un basurero, que en la parte de atrás todos los días las personas tiraban los desechos, de tal manera que ese lugar estaba siempre encendido. Un calor impresionante se sentía en ese lugar. Y Jesucristo, si tú lees la Biblia, especialmente los Evangelios, te vas a dar cuenta que Él siempre ilustró con cosas conocidas o actividades conocidas o instituciones conocidas su enseñanza. Los usó como ilustración para que el ser humano en su tiempo, para que las personas en su tiempo vieran y comprendieran, entendieran en su mente y en su corazón las enseñanzas del reino de los cielos con mayor claridad. Y les dice: así como ustedes van y arrojan la basura a un lugar donde se consume, también hay un lugar eterno, también hay un infierno eterno al cual van las almas de aquellos cuyos nombres no fueron hallados en el libro de la vida y que Apocalipsis llama lago de fuego. Es un lugar de condenación. Inciso B: Jesucristo dijo que allí hay fuego y que no puede ser apagado. Marcos capítulo 9, versículo 43. Mira, hermano, lo que la palabra de Dios dice. Hermana, checa ahí en tu Biblia la escritura. Marcos capítulo 9, versículo 43. La palabra de Dios dice: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al Gehenna, al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Probablemente allí en Jerusalén había ocasiones en que si la gente dejaba de tirar basura, pues el fuego tendía a disminuir y probablemente en alguna ocasión llegaba a estar apagado. Pero dice Jesús: el Gehenna del que yo les hablo, el infierno del que yo les hablo, ese también tiene fuego, pero a diferencia de este no puede ser apagado. Eternamente está allí porque las almas son eternas, porque el espíritu es eterno, porque eternamente estará allí siendo condenado en virtud de que en vida no hizo nada por sus pecados. Inciso C: Jesucristo dijo que no es un lugar temporal sino eterno y que allí también serán arrojados el diablo y sus ángeles. Mateo capítulo 25, versículo 41. Amigo que me estás viendo en este momento a través de este video en nuestra página web, quiero hacerte una pregunta. ¿Has resuelto tu problema del pecado? Porque tú eres pecador. Tú puedes decir que no, pero la palabra de Dios dice que sí, y Dios no miente. Si tú no has hecho nada con tu pecado, no has hecho nada respecto a tus pecados, entonces cuando tú mueras irás al infierno. Dios no quiere que vayas allí, pero la consecuencia del pecado es la muerte y es un lugar de sufrimiento eterno. La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 25, versículo 41: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Jesús dice: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo; si tu mano te es ocasión de caer, córtala.
No es que Dios quiera que te saques el ojo o te quites la mano, no. Si tú no tuvieras un ojo, ¿qué ocurriría? O no tuvieras los ojos, ¿qué ocurriría? No podrías ver. Si no tuvieras la mano, no podrías tocar. Si no tuvieras el pie, no irías a aquellos lugares donde hay pecado o donde practicas el pecado. Lo que simbólicamente el Señor Jesucristo dice es: vive de tal manera que simbólicamente vivieras como si tú no tuvieras ese miembro que tú antes utilizabas al pecado. Si yo antes usaba mi mano para tomar el cigarro, para llevar la droga, para empinarme el alcohol, mis ojos para ver pornografía, para desear a la mujer extraña, mi cuerpo para ir a lugares de corrupción, voy a hacer como si no lo estuviera. Y si yo no lo estuviera, no iría, porque no podía participar de eso. Me abstendría, me apartaría del pecado. ¿Te imaginas estar en un lugar de condenación eterno y estar acompañado por toda la eternidad por el diablo y los demonios? ¿Por el diablo y sus ángeles? Solo que quiero decirte una cosa. A veces pensamos, porque los medios de comunicación nos han hecho creer que el diablo va a estar sentado en el infierno, en un trono, se me fue el nombre, hermano, ¿verdad? Con su tridente, en este caso con su cetro, es el término que quería recordar, y va a estar gobernando y va a estar atormentando a las almas. No, él también va a estar siendo atormentado. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 nos dice lo siguiente: en realidad, si te das cuenta, hermano, Dios creó el infierno para el diablo y los ángeles, porque Él sabe que ellos no se van a arrepentir jamás. Él está destinado a la condenación eterna y Él lo sabe. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Pero lamentablemente le irán a hacer compañía en las almas, los espíritus de todos aquellos que mueran sin Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, es decir, por siempre. Es un sufrimiento, es un tormento que no va a terminar, no va a disminuir jamás. Inciso A, B y C. Son tres elementos importantes que tú debes de considerar. Permíteme comentar lo siguiente, hermano. Dios creó a Adán y Eva sin pecado y para que tuvieran vida, pero prefirieron hacer su voluntad y no la del Señor. Debido a eso, todo ser humano nace pecador y por tanto espiritualmente muerto delante de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 12 nos dice esto. Porque sabes, en cierta ocasión una persona me dijo: pero es que yo no tengo la culpa, Adán pecó, yo no tengo la culpa, yo no hice nada. Bueno, Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y el Salmo 51:5 nos expresa el sentimiento de un hombre que tuvo la capacidad de comprender su situación espiritual. Yo espero que tú tengas la capacidad de comprender tu situación espiritual. 51:5: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Piensa en una persona que tiene SIDA, porque le dio rienda suelta a sus pasiones. Estuvo con una cantidad indeterminada de mujeres o de hombres incluso. Alguno de ellos le contagió del SIDA, pero un día decide reformar su vida y se casa. Y lamentablemente sus hijos nacen con el VIH y va a desarrollar el SIDA. Un día esa persona se siente mal, tiene evidencias de la enfermedad, va con el médico y le dice: ¿sabe qué? Usted tiene SIDA. Lamentablemente su cuerpo tiene SIDA. Y la persona dice: no puede ser posible, doctor, yo nunca he hecho nada, yo no tengo la culpa. Y el doctor le dice: ¿sus padres tienen SIDA? ¿Algún familiar? Sí, mi padre tiene SIDA. Bueno, pues se le ha heredado esa enfermedad. Si usted toma este tratamiento, que sabemos que hoy no existe, pero dado el caso que existiera, si usted toma este tratamiento, usted puede preservar su vida y puede vivir.
¿Qué diría si esta persona dijera, no, yo no voy a hacer nada, yo no cometí ninguna falta, es más, yo no he tenido ni siquiera relaciones sexuales con nadie, yo no voy a hacer nada porque yo no tengo la culpa? ¿Crees que eso sería sensato? No, esa persona se va a morir porque tiene SIDA, a menos que tome esos medicamentos. El ser humano es pecador porque nació, heredó la naturaleza pecaminosa y además, porque como dije en su momento, ha practicado el pecado. Todo ser humano está destinado a ir al infierno, a un lugar de condenación eterna. Por eso es que el punto número 2 que vamos a ver en este estudio se llama la decisión que el hombre debe tomar. Y cuando hablo de hombre, me refiero al ser humano, al varón y a la mujer. Yo dije hace un momento que hay un distanciamiento entre el hombre y Dios. Un distanciamiento que no puede ser cruzado. La existencia no termina con la muerte. Por eso, en vida, y quiero subrayar esto en tu mente, allí en tus notas está en negritas. En vida, el hombre debe decidir hacer algo contra el pecado para no ir al infierno. Amigo, amiga que me estás viendo en este momento, si tú no eres salvo, si no has solucionado el problema del pecado, no sigas así. Haz algo. Hoy en día hay personas que cuando sus seres amados mueren hacen misas, pagan indulgencias, hacen largas oraciones con la esperanza de que el espíritu de esa persona salga del infierno y vaya al cielo con Dios. Pero esto es una mentira, esto es falso. Nosotros no podemos hacer nada por una persona que está muerta. Es una decisión que en vida cada ser humano debe tomar. Y si tú te mueres hoy en esta noche y no haces nada respecto al pecado, o en esta mañana, o en este momento, y tú no has resuelto el problema del pecado, tú irás al infierno. Y tú no puedes, punto número 1, no puedes hacerlo con buenas obras. Isaías capítulo 64, versículo 4, y Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. El libro de Isaías es un pasaje que con mucha franqueza nos dice cómo ve Dios nuestras obras. Y quiero plantearte una situación casuística. ¿Cómo ves esto? Es la hora de la comida y le pides a alguien de tu familia que limpie la mesa porque vas a colocar los platos, porque los alimentos están preparados. Resulta que hace unos momentos tú trapeaste tu casa, hiciste la limpieza y el trapo que tú usaste para limpiar, la jerga, decimos aquí en México, el trapeador, no lo escurriste, está ahí en el agua, negra, sucia todavía, y le pides a un familiar, oye, por favor limpia la mesa porque vamos a comer. Va y toma ese trapo inmundo y empieza a limpiar la mesa. ¿Cómo ves eso tú? ¿Qué le dirías? ¿Quedarías satisfecho? No, ¿verdad? Le reclamarías, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás limpiando con ese trapo inmundo? No solamente no lo has limpiado, sino que lo has ensuciado más. ¿Sabes que Dios ve así nuestras obras? Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras obras como trapo de inmundicia, dice el Señor. Hay personas que pretenden ganarse el cielo con buenas obras. La Iglesia Católica nos enseña a hacer buenas obras. Los testigos de Jehová hacen buenas obras. Aún creyentes están haciendo buenas obras. Ya hice mi buena obra del día porque me voy a ganar el cielo. Estás muerto, amigo, amiga. Hermano, ¿recuerdas cuando estabas muerto sin Cristo? Nuestras obras son como un trapo de inmundicia, ofenden a Dios. Pretendemos ganarnos el cielo con Dios, pero no es posible. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe.
nos dice que es un don de Dios. Y añade, no por obras, para que nadie se gloríe. Imagínate que las obras se pudieran contabilizar. Que yo me muero y he hecho 10 grandes obras en mi vida. Llego delante de la presencia de Dios y me dice, ¿por qué razón debo dejarte entrar al cielo? Y le digo, Señor, porque yo hice 10 grandes obras. Pero atrás de mí está una persona que dice, hey Señor, Él no puede entrar al cielo contigo. Espera un momento, yo hice 20 grandes obras. Yo merezco el cielo. Esta persona no, hasta un lado, yo merezco el cielo. Señor, dame permiso. Pero allá en la fila grita otro y dice, hey Señor, esos dos no merecen el cielo. Yo hice 500 grandes obras. Es más, Señor, ábreme la puerta, por favor. Y ustedes hagan su lado. Inclínense ante mí, porque ustedes no merecen entrar al cielo. Dice el Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. 2. No puede simplemente lavarse como cuando se ensucia algo. Jeremías 2:22. Este pasaje de la Biblia me recuerda que en la India, los indios entran al río Ganges y se lavan, entran para lavarse sus pecados. El río está todo puerco, todo sucio, todo maloliente porque allí arrojan animales muertos. La gente allí lava su ropa y todavía toman un poco de agua y la beben para purificarse por dentro y se lavan, dicen ellos, por sus pecados. Lamentablemente estas personas no tienen la culpa, así fueron enseñados y lo hacen por ignorancia. Y tú y yo por ignorancia hicimos muchas cosas también antes que tuviésemos a Cristo. Dice Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía, entiéndase cloro, y amontones jabón sobre ti, dice Dios, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. No puedo deshacerme de mis pecados a través de las buenas obras. No me las puedo lavar, no hay algo en el mundo que me permita lavar mis pecados. 3. No puedo encomendarme a un santo, a un ídolo, porque no puede ayudarme. Salmos 135, 15 al 18. Libro de Salmos 135, versículos 15 al 18. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Dice la Iglesia Católica que ellos no adoran a los ídolos, los veneran, pero el diccionario dice que venerar y adorar es un sinónimo. Dicen ellos que la Biblia se refiere a los ídolos de otras naciones, no a las imágenes que ellos promueven en sus feligreses. No es así, eso es mentira. La palabra de Dios dice que no debemos inclinarnos ante ningún tipo de imagen, sea de madera, sea de piedra, sea de metal, sea de bronce, sea de oro, sea de yeso, sea de lo que sea. Es abominación delante de Dios, es pecado, es un ídolo de algo que no existe, no te puede oír, no te puede ver, no te puede escuchar. Las personas que ya murieron no pueden interceder por nosotros. Es más, muchos de esos que se dicen santos y que hoy se veneran como santos, si en vida no recibieron, no arreglaron su problema respecto al pecado, como la Biblia dice, me temo que en el cielo no están. La Biblia no miente. No se puede con buenas obras, no se puede lavar, no me puedo encomendar a un ídolo. ¿Qué puedo hacer entonces? La buena noticia es que Dios quiere que todos al morir vayamos al cielo con Él. Y esto puede ser posible si estamos dispuestos a hacer 3 cosas. 1. Arrepentirnos de nuestros pecados. Arrepentirse es hacer un alto para examinar nuestra vida. Es sentir una gran carga por nuestros pecados y el deseo sincero de no hacerlo más. Hermano que me estás escuchando, ¿eres salvo porque te arrepentiste de tus pecados? ¿Sabes? Hoy en día hay personas en las iglesias que creen que son salvos porque hicieron una oración,
Creen que son salvos porque repitieron una palabra. Creen que son salvos porque pasaron al frente y alguien les impuso las manos. Creen que son salvos porque alguien les sopló el Espíritu Santo. Creen que son salvos porque supuestamente hablaron en lenguas. Y digo supuestamente porque eso no es bíblico. Creen que son salvos porque en una campaña de evangelismo levantaron las manos y les dijeron que son salvos. No, no es así. La salvación, primero que nada, es el resultado de reconocer que somos pecadores. Y una vez que reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos sincera y profundamente delante de Dios, porque es lo que Dios manda. La clave de la salvación es el arrepentimiento. Hechos capítulo 17, versículo 30. En Hechos capítulo 17, versículo 30, hay una orden de parte de Dios. Y esta orden dice de la siguiente manera. Quiero leértela, por favor, y quiero que escuches. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No es repetir unas palabras. No es simplemente hacer una oración. Es arrepentirse. Es pedirle perdón a Dios. Es que yo no sabía esto. He recibido en la iglesia en la que soy pastor a muchas personas que vienen de otras iglesias y cuando les digo, cuéntame tu experiencia de salvación, me dicen cosas como las que les acabo de decir. Oye, pero dime cuándo te arrepentiste de tus pecados. ¿En qué momento reconociste que eres pecador y le pediste perdón a Dios? Bueno, no, yo no hice eso. A mí, yo pasé al frente, me pusieron las manos, soplaron en mí, me dijeron que yo repitiera una oración, unas palabras y la repetí, y me dijeron que yo era salvo. Le digo, me temo que no es así. Porque no es lo que la Biblia enseña. La decisión que tú debes de tomar hoy es arrepentirte de tus pecados. Porque dice Mateo capítulo 4, versículo 17, que cuando el Señor Jesucristo empezó a predicar, Él dijo, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él no dijo, levante su mano que quiere ser salvo. O repitan conmigo unas palabras. Él dijo, arrepiéntanse porque son pecadores. Reconozcan que son pecadores. Arrepiéntanse. Hay una oportunidad. Hermanos, el hombre está destinado a ir al infierno, pero Jesucristo vino a darnos la oportunidad de acercarnos al reino de los cielos, y la forma de entrar al reino de los cielos es a través del arrepentimiento de nuestros pecados. 2. Creer que Jesús murió por nosotros. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es fe. Es tener fe en que solo Cristo puede salvarnos. Una vez que reconozco que soy pecador, me arrepiento sinceramente, le pido perdón a Dios, creo que Jesucristo murió por mí. Lo invito a entrar a mi corazón, le pido que me perdone. Y eso es algo que yo debo de hacer con mis propias palabras, porque Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que debemos de confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor, es reconocer a Cristo como Dios. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, dice la palabra de Dios. Sí hay que hacer una oración, por supuesto. Pero es una oración que tú haces con tus propias palabras, porque has reconocido que eres pecador, porque te has arrepentido sinceramente, porque lo has confesado delante de Dios, porque tienes fe que Jesucristo, nadie más, murió y resucitó por ti. Lo invitas a morar a tu corazón y le dices, Señor, quiero tener el regalo de la vida eterna. Hermano, si tú has creído en Cristo Jesús, has tomado la decisión más importante de tu vida, y te felicito. Gracias a Dios, porque un día tú y yo nos veremos en el reino de los cielos. Pero amigo que me escuches, amiga, si tú no tienes a Cristo y solamente eres una persona religiosa, yo te invito a que en este momento, al rato, mañana, a que lo hagas pronto, hagas una oración y que con tus propias palabras
hables con Dios. Primero que nada, te invito a que te sientes, a que reconozcas que eres pecador, porque naciste así, en pecado, porque has pecado en tu vida. Te invito a que te arrepientas, a que dobles tus rodillas, ores a Dios y con tus propias palabras le digas que reconoces que eres pecador, que te arrepientes. Pídele perdón. Dile que crees en Jesucristo, que lo invitas a morar en tu corazón, que quieres reconocer que Él murió y resucitó por ti, que quieres que te dé el regalo de la vida eterna. Hazlo en el nombre de Cristo Jesús y Dios te dará la salvación de tu alma. Quiero que te des cuenta de algo. ¿Te das cuenta que Dios ofrece salvación? ¿Qué es la salvación? Según Hechos capítulo 3, versículo 19, la salvación es el perdón absoluto de nuestros pecados de parte de Dios. De todos nuestros pecados de parte de Dios. No importa qué pecado hayas cometido. No importa cuántos pecados hayas cometido. Todos, Dios tiene el poder de perdonar absolutamente todos tus pecados. Aún la persona más buena es pecadora, aún el peor delincuente. Dios tiene el poder de perdonarte todos tus pecados. 2. La salvación es la seguridad de que al morir iremos al cielo con Dios, según Filipenses capítulo 1, versículos 21 y 23 y Juan 14, versículos 1 al 3. La salvación es la seguridad de que hemos sido librados de la condenación eterna, según Romanos capítulo 8, versículo 1. Quiero terminar esta clase diciendo lo siguiente. Si tú decides arrepentirte, creer, tener fe en Jesucristo y confesar tus pecados a Dios, recibirás el privilegio de ser un hijo de Dios. Porque Juan capítulo 1, versículo 12 dice que a todos los que le recibieron, a todos los que creyeron en su nombre, me refiero a Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy en día las personas dicen, es que todos somos hijos de Dios. No es así. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Para ser un hijo de Dios necesitamos tomar una decisión. Necesitamos creer en Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados e invitarlo a morar en nuestro corazón. Y entonces Él nos dará el regalo de la vida eterna. Hermano, te invito a que repases tus notas y que si tienes alguna duda, escribas a mi correo electrónico. Nos vemos en la siguiente clase, hermano. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.